Saludos a los presentes. A continuación se presentará el tema de cáncer broncógeno correspondiente a la clase de Patología Morfológica y Funcional 3, del Dr. Manuel Mestas Flores. Los integrantes del equipo somos Eduardo Morán Villanueva, José Antonio Rentería Hernández y Génesis del Carmen Jiménez Acosta. Comenzando con la definición de cáncer de pulmón, tenemos que el cáncer de pulmón se origina en el epitelio respiratorio y se divide en dos grupos clínicamente: carcinoma de no células pequeñas de pulmón y carcinoma de células pequeñas de pulmón. Por otro lado, tenemos otra división de mayor importancia, el cual los divide histológicamente en adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, carcinoma microcítico y carcinoma no microcítico. El carcinoma broncogénico ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad a nivel mundial. Representa el problema principal de salud en materia de oncología y uno de los más importantes en general, siendo la 10ª causa de muerte global. Según el SEER, Estados Unidos, la tasa de incidencia es de 62 por cada 100.000, con una edad media de aparición de 70 años. En México, el INEGI reportó 74.685 muertes por cáncer en el 2010, de los cuales el 9% son por cáncer broncogénico, ubicándose en primer lugar en nuestro país y siendo el 68% de estas muertes entre el género masculino. El índice de fatalidad es de 0.96, es decir, casi el 100% de los pacientes muere a causa del padecimiento al año. Los estados más afectados son Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Nayarit y Chihuahua. 3.000 humanos mueren por respirar humo de cigarro de segunda mano cada año. En cuanto a la etiología, tenemos algunos factores de riesgo que son cigarro, asbesto, cocinar a la leña, silicosis y entre otros. El 87% de los tumores de pulmón aparecen en fumadores. El tabaquismo está asociado a cáncer de boca, laringe, faringe, esófago, páncreas y riñón. Los fumadores tienen un riesgo 10 veces mayor de contraer cáncer de pulmón, y aquellos que fuman más de 40 cigarrillos al día aumenta 60 veces más este riesgo. El índice tabáquico se puede conocer el riesgo del paciente a tener un cáncer de este pulmón. Este es igual al número de cigarros por día por el número de años entre 20. El resultado de menos de 10, el paciente se va a encontrar sin riesgo. De 10 a 20, el paciente tiene un riesgo moderado. De 21 a 40 se tiene un riesgo intenso y de más de 41 se presenta un alto riesgo. El tabaquismo provoca primero una metaplasia escamosa, posteriormente una displasia escamosa, posterior un carcinoma in situ y al final un carcinoma invasor. Finalmente, la clasificación se divide en adenocarcinoma, que se presenta principalmente en mujeres en un 47%, carcinoma epidermoide, que se presenta mayor en los hombres en un 32%, carcinoma microcítico, que lo presentan más mujeres en un 18%, y carcinoma no microcítico, que lo presentan mayormente los hombres con un 18%. Comenzaremos a hablar de las manifestaciones clínicas. Solo de un 5 a un 10% de los enfermos no van a presentar ninguna manifestación clínica en el momento del diagnóstico. La aparición de síntomas nunca es específica, pero nos orientará a la realización de las pruebas complementarias que nos lleven al diagnóstico. Dentro de las manifestaciones clínicas más comunes podemos encontrar tos, hemoptisis, dolor torácico, disnea, anorexia y pérdida de peso, dolor óseo y síndrome paraneoplásico. Asimismo, los síntomas los podemos clasificar de acuerdo al origen, como síntomas debidos al crecimiento y extensión regional del tumor, manifestaciones clínicas debidas a metástasis a distancia y síndromes paraneoplásicos. Las metástasis más frecuentes en el cáncer de pulmón son, de acuerdo a su localización, óseas de un 20 a un 30%, cerebrales de un 10 a un 50%, hepáticas de un 10 a un 25% y suprarrenales de un 25 a un 45%. Los síndromes paraneoplásicos los podemos dividir en diferentes grupos de acuerdo a las manifestaciones clínicas, como por ejemplo sistémicos. Aquí podemos encontrar que los pacientes presentan fiebre, hipotensión ortostática, hipertensión, astenia, anorexia y pérdida de peso. Endocrinológicos, aquí los pacientes pueden llegar a presentar hipercalcemia no metastásica, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o síndrome de Cushing. Hematológicos, donde los pacientes presentan anemia o trombocitosis. Siguiendo con las alteraciones genético-moleculares, tal como se explicará más adelante, para todos los fines prácticos puede dividirse el cáncer de pulmón en dos grupos clínicos: carcinoma microcítico y carcinoma no microcítico. Algunas lesiones moleculares son comunes para ambos tipos, mientras que otras son relativamente específicas. Los oncogenes predominantes que suelen participar en el cáncer de pulmón son CEMIC, KRAS,
EGFR, c-MET y c-KIT. Los genes oncosupresores que a menudo se encuentran inactivados o sufren una lesión son P53, RB1 y P16. De los diversos genes asociados al cáncer, c-KIT, MYCN y MYCL, P53, BCL2 son los que participan con mayor frecuencia en el carcinoma microcítico de pulmón. En comparación, EGFR, KRAS, P53 y P16 son los afectados de manera más habitual en los carcinomas no microcíticos de pulmón. Comenzando con los protoncogenes. Los protoncogenes dirigen la producción de proteínas como ciclinas, factores de crecimiento, transductores de señal y receptores, que estimulan la proliferación celular. Cuando estos mutan, se transforman en oncogenes, los cuales son capaces de dirigir la multiplicación anárquica de las células. La activación de los oncogenes suele ser por mutación, amplificación o reordenamiento. Comenzando con KRAS. KRAS es un gen de la familia RAS implicado en señales de control de la transcripción al unirse a la proteína G de membrana a una molécula específica. Las alteraciones en el gen RAS pueden alterar su proteína RAS y provocar una sobreexpresión y amplificación de la misma, dando lugar a la proliferación celular continua, gran etapa en el desarrollo del cáncer. Es una de las mutaciones iniciales en el desarrollo de cáncer de pulmón. Se ha observado su mutación en más del 20 al 30% de los cánceres no microcíticos, principalmente en los adenocarcinomas. Las mutaciones de KRAS se relacionan con el hábito de fumar y suelen consistir en transversiones de bases de guanina y tiamina. Siguiendo con los MYC, estos productos son de los genes de la familia MYC y se encargan de regular la transcripción de genes implicados en la proliferación celular. Existe una translocación entre el cromosoma 8 y 14 que provocan sobreexpresión del mismo. Ocurre hasta el 40% de los cánceres pulmonares microcíticos, asociándose a peor pronóstico. El CERBB2 es un gen localizado en el cromosoma 17 que codifica una proteína con gran homología con el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Al activarse, hace a la célula independiente de las células normales y de las señales normales del crecimiento. En el cáncer pulmonar se sobreexpresa en el 25% de los no microcíticos. BCL2 es encargado de inhibir la apoptosis. Su expresión puede afectar el éxito del tratamiento y se encuentra en el 70 al 95% de los cánceres no microcíticos. Ahora veremos genes supresores. Los genes supresores de la proliferación celular mutan y permiten la misma proliferación celular. La inactivación de estos suele ocurrir por pérdida de la región cromosómica que incluye un alelo y una mutación en el segundo alelo. Este proceso se denomina pérdida de heterocigosidad. La hipermetilación del promotor como mecanismo de inactivación de los genes supresores parece ser la más importante alteración como mecanismo precoz en la carciogénesis. Inhiben la división celular en respuesta a un daño en el ADN hasta su reparación. P53 es un gen que codifica una proteína que preserva la integridad del genoma y tiene funciones como inhibir la función del gen MYC y RAS, activar la transcripción y controlar la iniciación de la síntesis de ADN y activar los genes reparadores del ADN. Es considerado el guardián del genoma. Se localiza en el cromosoma 17P y su alteración es el más frecuente de los cánceres humanos. El tipo más común presentado por P53 es el epidermoide. Continuando con RB, esta es una proteína del retinoblastoma. Es un gen supresor que bloquea la progresión de G1S del ciclo celular. Los individuos con mutación germinal en RB que no desarrollan retinoblastoma tienen un riesgo 15 veces mayor de desarrollar cáncer pulmonar. La inactivación de ambos alelos se detecta en casi el 90% de los cánceres pulmonares microcíticos. La etopatogenia consiste en diversos factores como el tabaco, contaminación atmosférica, contaminación urbana, sexo principalmente en hombres o raza que principalmente es la afroamericana, blanca y orientales. También existen antecedentes familiares y personales como tuberculosis, bronquiectasias, infarto pulmonar y fibrosis pulmonar. La patogenia del tabaco se desarrolla con la llegada del humo a los alvéolos donde no se pueden absorber los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Estas sustancias cancerígenas son fagocitadas por los macrófagos alveolares que se eliminan con la expectoración. En ocasiones, los macrófagos se rompen liberando las sustancias fagocitadas a nivel de la superficie bronquial que irrita la mucosa obligando a la membrana basal a proliferar. El epitelio se termina estratificando produciendo metaplasia de células escamosas que evolucionará a displasia y posteriormente a carcinoma in situ y a carcinoma invasor. En este corte se ve una morfología macroscópica normal. Este tiene una mínima congestión posterior visible en la zona inferior derecha.
Los ganglios linfáticos ciliares son pequeños y tienen un abundante pigmento antracótico. Este es procedente del polvo en el aire inspirado, que es luego fagocitado por los macrófagos pulmonares, transferido a los vasos linfáticos y acumulados en los ganglios linfáticos. El pigmento antracótico confiere a los ganglios un aspecto negro grisáceo. Ahora comenzaremos a hablar del cáncer broncogénico. Aquí se puede apreciar un carcinoma que ocupa el hilio del lóbulo pulmonar izquierdo y ha causado atelectasia posobstructiva, con desviación del mediastino hacia la izquierda, y una neumonía lipoidea, caracterizada por un aspecto borroso, e infiltrados distales a la masa. Las neoplasias pulmonares primarias de localización central, como el carcinoma de células pequeñas, pueden producir estas complicaciones. Primero, el adenocarcinoma es el tumor epitelial maligno con diferenciación glandular o producción de mucina por las células tumorales. El crecimiento puede ser acinar, papilar, bronquialveolar y sólido con formación de mucina. Tiene menos relación con el tabaco. Es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón en mujeres. Las lesiones son más periféricas y son más pequeñas. Son positivos al factor de transcripción tiroideo 1. En periferia hay un patrón de diseminación bronquialveolar. En la imagen obsérvese la localización periférica de esta masa en el pulmón izquierdo. Los adenocarcinomas y los carcinomas anaplásicos de células grandes suelen localizarse en la periferia del pulmón. El adenocarcinoma es el tipo de tumor pulmonar primario más frecuente en los no fumadores y los exfumadores. Si esta neoplasia estuviese confinada al pulmón, la resección tendría mayores posibilidades de ser curativa. El aspecto solitario de esta neoplasia sugiere que el tumor es primario y no metastásico. Las estructuras glandulares formadas por esta neoplasia son compatibles con un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. En el citoplasma de las células tumorales pueden hallarse gotas de mucina. A menudo hay nucleolos prominentes. Sin embargo, muchos carcinomas broncogénicos son pobremente diferenciados, lo que dificulta el diagnóstico del tipo celular. Desde el punto de vista terapéutico, la designación de carcinoma de células no pequeñas puede ser suficiente, dependiendo del estadio tumoral. En este pulmón se observa un carcinoma anaplásico de células pequeñas, con localización central y diseminación extensa. La superficie del corte de este tumor ofrece un aspecto blando, lobulado y blanco parduzco. Este tumor ha causado la obstrucción del bronquio principal izquierdo y colapso del pulmón distal. Los carcinomas de células pequeñas son muy agresivas y a menudo metastatizan ampliamente antes de que el tumor primario alcance un gran tamaño. Estas neoplasias responden mejor a la quimioterapia que a la radioterapia o a la cirugía, pero continúan teniendo un mal pronóstico. Los carcinomas de células pequeñas surgen casi exclusivamente en los fumadores. El patrón microscópico del carcinoma de células pequeñas se caracteriza por las pequeñas células azules oscuras con mínimo citoplasma, que se agrupan en sábanas. Vemos que las células con frecuencia se presentan un artefacto de aplastamiento ocasionado por la manipulación de la muestra. A menudo hay mutaciones de los genes supresores tumorales P53, RB y del gen antiapoptótico, PCL2. Los carcinomas de células pequeñas, que constituyen una forma muy maligna de tumor neuroendocrino, con frecuencia se asocian a síndromes paraneoplásicos de base hormonal. Dos de ellos son el síndrome de Cushing con producción ectópica de hormona adrenocorticótropa y la hiponatremia por secreción inapropiada de la hormona antidiurética. El carcinoma no microcítico es un tumor epitelial maligno indiferenciado. Carece de rasgos citológicos propios del carcinoma microcítico y de diferenciación glandular o escamosa. Aquí las células se encuentran con núcleos grandes, nucleolos destacados y una cantidad moderada de citoplasma. Bien, tenemos que el carcinoma epidermoide aparece más a menudo en los hombres y también tenemos que este va a guardar una gran relación con los antecedentes que esta persona tenga con el tabaco. Y bueno, ya pasando hacia el punto de vista histológico, tenemos que este tumor se va a caracterizar por la presencia de la queratinización y de puentes intercelulares. También tenemos que, bueno, precisamente va a ser esta queratinización la que a veces va a poder adoptar una forma de perlas escamosas o de células independientes con un citoplasma que va a ser denso y fuertemente eosinófilo. Tenemos que estos rasgos sobresalen en los tumores bien diferenciados y bueno, se ven con facilidad, pero no están extendidos en lo que son los tumores con una diferenciación moderada. Y bueno, van a tener un carácter focal en los tumores poco diferenciados. Vemos que la actividad mitótica de estos últimos va a ser alta.
También, además tenemos que, por ejemplo, en el pasado se observaba que la mayoría de los carcinomas epidermoides tenían un origen central a partir de los bronquios segmentarios o subsegmentarios. Sin embargo, se ha visto su incidencia en las zonas periféricas del pulmón que ha estado aumentando. Y bueno, tenemos que en el epitelio bronquial adyacente a la masa tumoral puede apreciarse una metaplasia escamosa y una displasia epitelial y focos claros de un carcinoma in situ. Bien, los carcinomas epidermoides muestran la mayor frecuencia de mutaciones de P53 entre todos los tipos histológicos de lo que es el carcinoma de pulmón. Vemos que va a ser precisamente la hiperexpresión de esta proteína, y menos veces sus mutaciones las que pueden preceder a la invasión. Bueno, la acumulación anormal de P53 se va a estar describiendo desde el 10 hasta el 50% de las displasias. Además de que, bueno, la frecuencia y la intensidad de la inmunotinción para esta proteína, para P53, crecen cuando el grado de displasia es mayor y su positividad pues, puede comprobarse hasta en el 60 al 90% de los carcinomas precisamente epidermoides in situ. Bueno, por otra parte tenemos que la pérdida de la expresión proteica del gen oncosupresor RB1 se va a detectar mediante la inmunohistoquímica en el 15% de los carcinomas epidermoides. Tenemos que el inhibidor de las cinasas dependiente de la ciclina P16 está inactivado y bueno, su producto proteico desaparece en el 65% de los tumores. En los carcinomas epidermoides se manifiestan pérdidas de múltiples alelos de lugares en los que se alojan los genes oncosupresores. Estas alteraciones, sobre todo las que afectan a 3P, 9P y 17P, pues pueden preceder a la invasión y descubrirse en células de los fumadores normales por su histología. Bueno, la hiperexpresión de EGFR se ha identificado en el 80% de los carcinomas espinocelulares, pero pocas veces sufre una mutación. Lo que es ER2 y NEO está muy expresado en el 30% de estos cánceres, pero bueno, a diferencia de lo que sucede con lo del cáncer de mama, la amplificación del gen no es el mecanismo subyacente. Bueno, ahora voy a hablar del carcinoma microcítico. Este tumor maligno posee un tipo de célula muy peculiar. Tenemos que las células epiteliales son relativamente pequeñas, va a haber poco citoplasma, los límites celulares van a estar mal delimitados y va a haber una cromatina nuclear granular fina y nucleolos imperceptibles o inclusive ausentes. Tenemos que las células son redondas, ovaladas o fusiformes y el amoldamiento nuclear sobresaliente. Además también tenemos que no existe ningún tamaño tajante para las células tumorales, pero en general son menores que 3 linfocitos pequeños en reposo. El número de mitosis va a ser muy elevado y bueno, tenemos que las células crecen en agregados que no exhiben ni una organización glandular y tampoco escamosa. Además la necrosis va a ser habitual y muchas veces se va a ver que esta es muy extensa. Muchas de las veces va a haber hay una tinción basófila de las paredes vasculares debido a la incrustación por el ADN de las células tumorales necróticas, que bueno, es conocido como el efecto Azzopardi. Y todos los carcinomas microcíticos son de alto grado, no se conoce más que una variante, la cual consiste en que el carcinoma microcítico, el carcinoma microcítico combinado, en el que hay, va a haber una mezcla de carcinoma microcítico más cualquier que otro componente no microcítico, como el carcinoma neuroendocrino no microcítico y el sarcoma. Bueno, continuando con este carcinoma, tenemos que, en 2/3 de los casos el microscopio electrónico va a mostrar gránulos de una neurosecreción con un núcleo denso, cuyo diámetro aproximado va a medir unos 100 nanómetros. Y estos gránulos van a ser similares a los observados en las células neuroendocrinas presentes a lo largo del epitelio bronquial, sobre todo en el feto y los recién nacidos. Y a pesar de, aunque no sea inconfundible, no hace la falta recurrir a esta técnica para hacer el diagnóstico. La existencia de estos gránulos, la capacidad de algunos de estos tumores para segregar hormonas polipeptídicas y la presencia de marcadores neuroendocrinos como puede ser cromogranina, sinaptofisina y el CD57 en el 75% de los casos, así como una sustancia parecida a la hormona paratiroidea y otros productos activos desde el punto de vista hormonal, pues sugieren la procedencia de este tumor a partir de células progenitoras neuroendocrinas pertenecientes al epitelio bronquial de revestimiento.
Este tipo de cáncer de pulmón, pues más que nada está relacionado más a menudo con la producción ectópica de hormonas. Tenemos que los carcinomas microcíticos guardan una fuerte relación con el consumo de tabaco, y nada más que el 1% aproximadamente van a estar afectar a las personas que no fuman. Pueden originarse en los bronquiolos, bueno, los bronquios principales o en la periferia del pulmón. No existe una fase premasura conocida ni de carcinoma in situ y bueno, son tumores pulmonares más malignos, metastasizan de manera amplia y prácticamente son incurables por medios quirúrgicos. Los, lo- bueno, el P53 y el RB1, que son genes oncosupresores, van a presentar frecuentes mutaciones, que son del 50 al 80% y del 80 al 100% de los carcinomas microcíticos respectivamente. Además tenemos que la inmunohistoquímica pone de manifiesto una de las concentraciones altas de la proteína antiapoptósica, el BSL2, en el 90% de los tumores, por contraposición a la baja frecuencia de la exposición de la proteína proptótica VAX. Las posibles complicaciones que tenemos es líquido alrededor del corazón, que puede causar una dificultad respiratoria, además líquido entre el pulmón y la pared torácica, conocido como derrame pleural, y este puede causar una dificultad respiratoria o dolor al tomar una respiración profunda, también una propagación posterior del cáncer y efectos secundarios de la quimioterapia y la radioterapia. Bueno, pasando con el tratamiento, tenemos que se va a necesitar de un soporte nutricional, además de la evasión de tabaco y otras sustancias que se consideren tóxicas para el pulmón, así como el oxígeno suplementario. Va a depender mucho también del tipo de cáncer y en el estadio que se encuentre. Además, las personas con cáncer de pulmón pueden someterse ya sea a cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia dirigida o una combinación. En el caso de que se encuentren en el estadio 1, la recomendación es una resección quirúrgica y una terapia adyuvante que incluye la quimioterapia. En el estadio 1B, la supervivencia a 5 años es de mayor del 60 al 70%. En el estadio 2 tenemos la resección quirúrgica y la terapia adyuvante es la quimioterapia con una supervivencia a 5 años de mayor de 40 a 50%. En el caso del estadio 3A tenemos que se tiene la quimioterapia posoperatoria seguida de resección quirúrgica o quimioterapia seguida de radioterapia, además de terapia adyuvante que va a ser se considera la quimioterapia con o sin radioterapia y la supervivencia de 5 años es mayor del 15 al 30%. En el estadio 3A o 3B se recomienda quimioterapia más terapia con radiación concurrente o quimioterapia seguida de radioterapia y la supervivencia de 5 años es mayor del 10 al 20% y en el estadio 4 una quimioterapia con dos agentes para 4 a 6 ciclos con una supervivencia de 8 a 10 meses, una quimioterapia junto con el bevacizumab con una supervivencia de un año del 30 al 35%, el EGFR-TKI en pacientes con mutación del gen del receptor del factor del crecimiento epidermoide positivo, con una mediana de supervivencia mayor a 20 meses. También una resección quirúrgica de la metástasis cerebral o solitaria con una supervivencia de 2 años del 10 al 15% y una resección quirúrgica de lesión primaria con una supervivencia de 5 años del 10 al 15%. Los procedimientos quirúrgicos para el cáncer pulmonar, en el caso de la cementectomía, se recomiendan únicamente en pacientes que se encuentran en estadios 1 y 2, médicamente no competentes para una resección mayor. La lobectomía, una cirugía mínima recomendada en cáncer pulmonar. Resección en manguito, recomendada para pacientes con lesiones centrales susceptibles de conservar parénquima distal. La neumonectomía se realiza en pacientes con una lesión central o localmente avanzada y con adecuada reserva pulmonar. La disección ganglionar o muestreo ganglionar se recomienda en pacientes con cáncer pulmonar como parte de la estratificación y tratamiento. Para el cáncer de células pequeñas tenemos que, bueno, en enfermedad limitada se recomienda una resección quirúrgica con quimioterapia más radioterapia concurrente con una supervivencia de 5 años del 15 al 25% y en una enfermedad que es extensiva, quimioterapia con una supervivencia de 5 años menor del 5%. Se recomiendan unas combinaciones para la quimioterapia que estas son cisplatino y etopósido, carboplatino y etopósido, cisplatino e irinotecan, iripoplatino e irinotecan. En la neumonectomía tenemos que se extirpa todo el pulmón, en la lobectomía se extirpa solamente una sección, lo que conocemos como lóbulos, completa del pulmón, de un pulmón. La
Cementectomía o resección en cuña, se extirpa parte de un lóbulo, y resección en manguito, se extirpa una sección de una vía respiratoria grande y se adhiere al pulmón. En esta imagen se observa un pulmón de un fumador que resultó ser un carcinoma anaplásico de células grandes. Este tipo de carcinoma broncogénico es pobremente diferenciado, sin que presente rasgos microscópicos de adenocarcinoma ni de carcinoma de células escamosas. Desde el punto de vista terapéutico, sigue siendo un carcinoma de células no pequeñas, para el que el estadio es el principal factor determinante de la terapia y el pronóstico. Ahora hablaremos del diagnóstico. Los métodos de imagen desarrollan un papel fundamental para el diagnóstico, así como para el seguimiento y la valoración de la respuesta al tratamiento de estos pacientes. Un gran número de casos se diagnostica de forma casual por una radiografía de tórax. Las formas de presentación radiológica del cáncer de pulmón suelen ser lesiones periféricas y lesiones centrales. El adenocarcinoma, como ya se mencionó, es el tipo más frecuente de carcinoma pulmonar. Su localización suele ser en la periferia, por lo cual tiende a ser asintomático. También suele presentarse en forma de nódulo y se asocia a cicatrices o fibrosis pulmonar y se ha denominado carcinoma de cicatriz. Puede haber invasión pleural simulando un mesotelioma. El carcinoma epidermoide puede manifestarse como un nódulo o una cavidad de paredes irregulares. Normalmente está localizado en situación periférica, pero puede haber localización central. Por otra parte, la broncoscopía supone una técnica fundamental en el abordaje del carcinoma broncogénico y tiene un papel relevante, no solo como técnica diagnóstica, sino también como técnica de estadificación. Esta técnica nos permite obtener una visualización de las vías aéreas bajas usando un broncoscopio flexible o rígido. Asimismo, nos puede ayudar a obtener muestras del tejido pulmonar. El diagnóstico del carcinoma pulmonar se establece mediante el estudio citológico de muestras de biopsia, esputo, lavado bronquial, cepillado de las lesiones sospechosas, el líquido de lavado bronquialular y la punción de aspiración con aguja fina transbronquial y transtorácica. La presencia de más células tumorales viables en las muestras de biopsia obtenidas por punción de aspiración transtorácica, endobronquial y transbronquial o la biopsia mediante cirugía abierta aumenta la probabilidad de conseguir un diagnóstico preciso. La citología de esputo no solo muestra una sensibilidad del 20% para las lesiones pulmonares periféricas, aunque puede alcanzar un 80% de sensibilidad en lesiones centrales. En general, la sensibilidad de una sola muestra de esputo es del 50%, mientras que la valoración de 3 o más muestras aumenta este valor hasta casi el 90%. La sensibilidad de un solo lavado o cepillado bronquial para la detección del cáncer se aproxima al 65%, mientras que la sensibilidad de la biopsia por punción, aspiración con aguja fina supera el 85%. Una vez establecido el diagnóstico, es necesaria la clasificación según el TNM, donde T1 es un tumor menor a 3 centímetros rodeado de pulmón o pleura y ausencia de tumor proximal al bronquio lobular. T2 es un tumor mayor a 3 centímetros que afecta al bronquio principal, mayor a 2 centímetros distal a la carina, infiltración de la pleura, atelectasia o neumonitis que alcanzan el ilio, pero no todo el pulmón. N1, afectación de los ganglios ciliares o peribronquiales ipsilaterales y ganglios intrapulmonares por extensión directa. T3 es una infiltración de la pared torácica, el diafragma, la pleura mediastínica, el pericardio, el bronquio principal menor a 2 centímetros distal a la carina, atelectasias o neumonitis de todo el pulmón. N2, una afectación en ganglios mediastínicos o subcarinales ipsilaterales. N3, afectación de los ganglios del pulmón contralateral o cualquier ganglio supraclavicular. T4 es una infiltración del mediastino, el corazón, los grandes vasos, la tráquea, el esófago, el cuerpo vertebral, la carina, nódulos tumorales separados y derrame pleural maligno. Y finalmente M1 es metástasis a distancia. De acuerdo a esto, podemos clasificar al carcinoma no de células pequeñas de pulmón en diferentes estadios, en los cuales podemos encontrar el 1A, donde tiene que existir T1, 1B, tiene que existir T2, 2A, donde tiene que existir T1 y N1. Localmente avanzados son 2B, donde tiene que existir T2, N1 o T3, 3A, donde tiene que existir T1, N2, T2, N2, T3, N1 o T3 y N2. 3B,
es cualquier T y N2. Un estadio avanzado que sería 3B, donde tiene que existir T4 y cualquier N. Y finalmente el estadio 4, donde puede existir cualquier T y cualquier N y forzosamente un M1. Por otra parte, la estadificación de carcinoma de células pequeñas pulmonares podemos dividirlas en dos: enfermedad limitada o enfermedad extensa. En la enfermedad limitada se limita sobre todo a hemitórax ipsilateral dentro de un solo puerto de radiación. Por otra parte, la enfermedad extensa incluye metástasis. Por su parte, el carcinoma de células grandes aparece como masa periférica, suelen ser mayor de 4 centímetros y son de crecimiento rápido. El carcinoma de células pequeñas suelen localizarse centralmente, dentro de los bronquios centrales y lobares. Invaden estructuras ciliares adyacentes y tienen una masa ciliar o preiliar con ensanchamiento del mediastino. El factor pronóstico va a depender del estadio en el cual se encuentra el carcinoma pulmonar. Por ejemplo, en el estadio 1A tenemos que los pacientes a 5 años tienen una probabilidad del 50% de sobrevivir. El 1B es del 43, el 2A del 36, el 2B del 25, el 3A de 19, el 3B de 7 y el 4 de 2%.